He decidido hacer la última parte de México acompañado. Bueno, aquí es el entronque a Batopilas. Lo normal es que a partir de aquí esté vigilado por halcones. Porque la realidad de la zona así lo requiere. O por lo menos para mi tranquilidad. También es probable que llegando a Batopilas pues veamos gente en camionetas armadas. Me queda por recorrer la sierra de Chihuahua, Sinaloa, Sonora y la Baja California. Ahí me está diciendo que mire, que me dé cuenta, porque seguramente pues aquí hay algunas de estas personas, ¿verdad? Suele ser gente que está pues sentada en el camino, pero que tiene radio y arma. Y simplemente pues avisan: oye, han pasado 2 motos. Chihuahua es el estado más grande de México. Su zona más emblemática es la Sierra Tarahumara, sierra que quería recorrer hasta sus mismísimas entrañas. Este tramo que estamos a punto de comenzar es conocido por tener casi 20 curvas muy cerradas que lo asemejan al paso Stelvio de Italia o a los caracoles que hay en el paso de Libertadores entre Chile y Argentina. Están a punto de comenzar, son de estas curvas bien cerradas. Ahí comienzan. Se ve, ¿no? Se ve que lo que se ve no siempre es lo que es, así como se cree que lo que se cree a menudo difiere de lo que es. Como dice el dicho, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Aquí pues prácticamente todo el mundo informa de lo que sucede en la carretera y es parte de la idiosincrasia pues de esta zona. Esta zona era originalmente de la nación rarámuri, pero la realidad es que desde hace siglos viven de alguna u otra manera controlados por otros. Y aquí debe haber alguien aquí. ¡Hola! En esta tiendita del camino encontraríamos a Prudencio, cuyo nombre me pareció un consejo del destino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Agustín, un placer. Prudencio, un gusto. Tímidos por naturaleza o por las consecuencias de las consecuencias, los rarámuris no suelen abrirse mucho con extraños. Pues me gusta todo montaña, pues hacer trabajo artesanía. ¿Y de dónde es usted? En Quira y Batopilas. ¿Y va y viene? Acá arriba, no, ¿para qué me quedo? ¿Duerme aquí? Aquí duermo aquí. Pues mi hijo está en la escuela, mi esposa viene aquí, se va para arriba a la tarde. Prudencio, yo he visto muchos documentales que muestran a los rarámuris, a su gente, corriendo mucho, como sí, que corren muy veloces. Sí, corre mucho, pues corre por todas las montañas y está la curva ahí para arriba, llego corriendo arriba, o abajo también corriendo. En su lengua nativa, rarámuri significa corredor ligero, y es que este pueblo indígena es famoso por tener grandes corredores, sobre todo mujeres, que ganan maratones y otras competiciones de alto nivel corriendo en sandalias. Prudencio, muchas gracias, un placer conocerte. Un auténtico rarámuri. A los auténticos, a los genuinos, a esos busco. A diferencia de lo que me pasó la otra vez, que era un camino en disputa, este territorio está controlado pues por un solo grupo. Eso hace que las probabilidades de que te suceda algo intenso sean mucho menores. Por otro lado, están en todos lados. Pero bueno, más que hablar de eso, lo que prefiero destacar es la belleza impresionante del lugar, que es gran parte de la razón por la que estoy viniendo. Y la otra, pues, el corazón enorme de las personas que me han abierto la mano para venir explicándome bien cómo funcionan las cosas. Que es que eso es clave para entender, porque si no aparecen los fantasmas en la cabeza. O sea, de alguna forma, pues lo bueno es de que te respetan como turista. Eso no quita que si ahora cuando lleguemos a Batopilas veo una troca llena de gente armada, me va a impresionar. Pero creo que lo veré desde otra perspectiva. Es un pueblo que actualmente pues lo tienen así como que muy privado, ya que estamos muy pegados a Sinaloa. Esta gente de Chihuahua me lo ha dicho mucho. Es tan normal que ya se hace parte del paisaje, como que te deja de llamar la atención, sabes que es así y punto. Siendo honesto, no me habría atrevido a venir solo, es lo que les dije a ellos: chicos, yo quiero hacer la sierra de Chihuahua hasta Sinaloa, pero no la quiero hacer solo. También coincide con que me cayeron muy bien y el destino me lo pone tan en bandeja. En ese caso, ve, Agustín, que esto es una vez en la vida. Así que aquí estoy, llegando a Batopilas con Jesús,
a punto de encontrarnos con el resto. Como me dijo en Parral el señor Martel... Las cosas no son como tú quieras. Las cosas se van a hacer como deben de ser. Y no juegues con lo que no debas. ¿Y cómo se debe de hacer? Así, asegurándote de que vas con gente que conoce lo que hace y hace lo que conoce. Tráfico en la ruta. Proviniendo de más de 2000 metros a unos 23 grados de temperatura, baja serpenteando un imponente cañón hasta llegar a una altura de 500 metros sobre el nivel del mar, con un calor sofocante y unas piedras que te recuerdan que las cosas tienden a caer por su propio peso. Pero bueno, cosas que pasan, las piedras se caen. ¡Qué bonito! Me gusta Chihuahua. Y me gusta en moto, y en ella fui a Batopilas, un pueblo mágico ubicado allá donde quería llegar, en las entrañas. Y es que las entrañas entrañan cosas extrañas. Lo extraño es como lo extraño se normaliza. Pues aquí otro pastor es el que del rebaño cuida, y si a su casa vas, mejor avisa. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a Batopilas. Puentecito. No me imaginaba la entrada así al pueblo. Qué bonito. Es pueblo mágico, Batopilas. Y de hecho recibe turismo, cuya confluencia con la otra realidad encontré bastante sorprendente. Luego entendí que el pueblo vive en paz, solo que el garante de esa paz Hola. no es el Estado. Me parece que era uno de esos militares con tenis. Está precioso, ¿eh? Pues sí, la verdad es que entrar así es mucho mejor. Entrar con un amigo es lo recomendado. Luego... Hostia, está todo el mundo con radio, tío. Hasta luego. Madre mía. Aún más impactante me resultó que varios mexicanos me dijeran que en esta zona del país ellos prefieren mucho antes un retén de los chicos malos que de la policía. Pues según me contaron, los primeros no quieren sacarles nada y sin embargo puede que los segundos sí. Desafortunadamente las autoridades en lugar de brindarte seguridad te brindan temor. Al contrario de los malos, entre comillas, vamos a decirlo, son gente que hacen su trabajo regularmente, pero jamás van a pedirte a ti una cuota económica o a inventarte algún delito para quitarte efectivo. En el caso de las autoridades, regularmente lo que buscan es generarte una infracción, generarte un delito y ver qué sanción económica te pueden imponer y cobrártela en el lugar. Bueno, pues son las sensaciones. O sea, como un lugar tan bonito, es un contraste interesante, ¿no? ¡Hola! Entrar a Batopilas es como vivir en primera persona una de esas novelas, una de esas películas o uno de esos corridos. Todo está dispuesto. El escenario, los personajes, el ambiente y la historia. La seguridad que se respira es tan alta que, en verdad, te sientes muy seguro. Seguro de que lo más seguro es pasar desapercibido sin hacer mucho barullo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y a ti, compadre? Querido, que me tira, hombre. Allá para la banda, con el árabe de Burj Khalifa. Hola, ¿qué tal? Una entrada épica para una ruta épica. En Batopilas hay varios altares para la Santa Muerte. La Santa Muerte es una dama, no la venero, pero la respeto porque es santa. En esta tierra nació un personaje muy importante, Agustín, que se llama Manuel Gómez Morín. Desde los españoles no ha habido mejores minas en México. Los españoles llegaron y encontraron las mejores minas, plata y oro. Pero cuando ya no pudieron explotar como ellos lo hacían, llegó Alex Shepard con tecnología nueva. Y aquí en Batopilas fue el primer lugar con energía eléctrica y el segundo a nivel nacional. De aquí sacaron millones de toneladas de plata. Cada mula cargaba 2 lingotes de 75 kilos, o sea, 150 kilos. Y salían 100 mulas. Pero déjame te platico que Batopilas es... la hostia, como dices tú, la hostia. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Quiere decir algo? Me llamo Teresa. Son gente muy especial en esta sierra, son los dueños de la sierra. ¿Tú eres tarahumara o...? Sí, Tormari. Naime, Batopilas, Nahuali, Maori. La esencia de la cultura Rama es conservar sus costumbres, sus tradiciones,
tal como fueron sus ancestros. ¿Qué tipo de costumbres son? Las no tener amor al dinero, a la envidia, a no pensar en cosas materiales, porque ellos son muy espirituales. Pues observan cada cosa, observan todo. El amor todo lo puede, el amor todo lo da, y se ve en los ojos, en la piel de la persona, en los movimientos. Ese es amor, dar. Identifico dónde están las hierbas curativas y ya voy y me las traigo con mucho cuidado, con mucho respeto, pidiéndoles permiso. Y de esas hago los 1000 remedios caseros que utilizamos. Ni geati canérica mujeati ni. ¿Qué significa? Estoy muy contenta de que tú estés aquí. Yo también. Someday I hope see you here again. Algún día espero verte otra vez aquí. Espero que también. Me too, baby. Me too, yo también. Batopilas me hizo dudar de qué preferiría yo si viviera acá. Que la fuerza pública controle el lugar dando cabida a la ratería y la inseguridad, o que un grupo concreto lleve las cosas y al menos estar en paz. Nos vamos de casa de doña Juanita rumbo Cocoyome. Somos unos cuantos, pero como soy el más lento los iré perdiendo de a poquito. Mi camiseta pone Soy Tribu con interrogación, porque parece ser que Wendy mandó un mensaje diciendo: perdona, ¿me puedes hacer una camiseta que ponga Soy Tribu? Y lo hizo como una pregunta, y claro, incluyeron la interrogación. Me estoy alegrando mucho de hacer esto acompañado, porque bueno, que tal vez no me hubiese pasado nada, pues la realidad es que estoy mucho más tranquilo viniendo con la gente. Creo que así es como ha de hacerse, así es como lo quiero hacer. Gatina, ¿eh? Un honor. Gracias, igual. La verdad es que Batopilas es hermosísimo, un pueblo cuyo origen está indisociablemente asociado a La Plata, y sus estructuras y formas, colores, pues son consecuencia de ello. Hoy nos vamos a Cocoyome a seguir conociendo la Sierra de Chihuahua, y después de Cocoyome llegaremos a Huachochi. Insisto, para quien vea esto, que averigüe muy bien cómo venir y de qué manera. Había gente armada ahí abajo. En fin, vámonos de aquí. Y vámonos pronto. Mira el pedazo de árbol cómo se agarra. Impresionante. Increíble. Si este árbol fuera México y la montaña su futuro, tendrá que agarrarse fuerte para garantizar los frutos. ¿Dirías que es el mayor momento de inseguridad de...? Que me haya tocado vivir a mí, sí. Esto no nada más pasa en Chihuahua, está pasando ahorita en toda la República. Entonces es la parte que más me atemoriza, que nos hemos acostumbrado a ello. Lo de siempre, la cara A y la cara B. ¿Cómo puede confluir de una manera tan abrupta la belleza áspera de la región con la realidad que en ella se vive? Si ignoras a los halcones, las raptors sin placas y los vigías en los techos, el pueblo y la zona te atraparán con su encanto. Y es que la realidad es que yo estaba disfrutando mucho de... nada más y nada menos que la Sierra de Chihuahua. Normalmente está de color verde, pero como no ha llovido porque estamos en una gran sequía, se encuentra más bien marroncita. Hay aquí unas compañeras y una virgen del camino para que te encomiendes, porque en ciertas zonas de México se necesita. Cuando corres sobre la tierra y con la tierra, puedes correr para siempre. Reza un proverbio rarámuri. Yo a veces me pregunto si recorreré el mundo entero y hasta cuándo. Hasta que entienda que el mundo en realidad es uno y es imposible terminarlo. Este se llama mortadelo y este, un oso perezoso, se llama el mae. Y aquí está el Principito, el pequeño príncipe. ¿Quién es la pequeña princesa de ustedes? Tú, seguro que eres la más pequeña.
Esto es sencillamente impresionante. La bajada a Cocoyome era lo que necesitaba. Es que mira lo que tenemos aquí a la derecha, ¿eh? Impresionante. El destino es una ilusión en la que ya no creo. En lo que sí creo es en el camino, en sus luces y en sus sombras, en sus bajos y en sus altos. Y el alto de aquel día sería el ecoparque de Cocoyome, un lugar donde conocería la historia de la antigua y temida tribu caníbal chihuahuense. Aquí estamos en buena compañía. Que los Cocoyomes eran una tribu caníbal, ¿no? Que estaban situados aquí en los barrancos de esta sierra. Cuando los tarahumaras llegaron aquí a la parte alta de la sierra y se dan cuenta que de este otro lado, en estos barrancos, que vivía alguien, ¿no? Porque subían arriba a robarse a los niños para comérselos. La verdad que esa parte pues no está comprobada porque no existe en la historia oficial, no ha habido investigaciones, pues es meramente lo que se platica por los lugareños de esta región, y se dice que por esa razón pues los tarahumaras tuvieron que emprender una campaña de exterminio para acabar con los Cocoyomes por ese problema de canibalismo. El caso es que se acabaron los Cocoyomes, o los acabaron, pero lo que sí es un hecho comprobable es que allí están las cuevas con casas dentro de las cuevas, ¿no? Resulta que en el Instituto de Antropología existen 80 palabras registradas del idioma tubar, y entre ellas viene la palabra Cocoyome, que significa gente que mata para comer. No se sabe si porque fueran caníbales o porque seguramente eran cazadores, ¿no? Dado que pues en ese tiempo no habría de otra manera de cómo alimentarse. De alguna manera sigue existiendo gente que mata para comer. No, México, pues yo creo que todavía todos, si no lo hacemos directamente, pues consumimos de algún producto que alguien lo mató, ¿no? Y todos somos cocoyomes. Todos somos cocoyomes todavía. Al final me alegré mucho de atreverme a conocer la Sierra de Chihuahua. Es de lo más impresionante que tiene el país, y si quieren recorrerla en profundidad y llegar de manera segura, les recomiendo mucho hacerla con mis amigos Jesús, Agustín y Willy de Big State Adventure. Big State Adventure es una compañía de motociclismo de aventura que nace en Chihuahua. Somos amigos motociclistas desde hace mucho tiempo, conocemos casi todas las rutas off-road y on-road en el estado de Chihuahua. Invitarlos a que exploren la sierra en una forma segura y divertida. Nos acompaña Fernando del Río, Jesús Cordero y Agustín Cerón. Familia de Chihuahua, nos estamos yendo para el siguiente destino, que es Sinaloa. Así que muchísimas gracias a todos por haberme hecho sentir tan bien, por haber resignificado el mal sabor de boca que tuve entre Jalisco y Zacatecas. Es parte de la razón por la que me he quedado, porque no me quería ir de México así. Y bueno, pues habéis sido la real medicina. Muchas gracias, me voy con la energía positiva a tope y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Muchas gracias a todos, de verdad. Cuídate mucho, Muchas gracias. No sé si Viri, ¿tienes algo que darme? Elaborado por BMW Motorrad Chihuahua y por Viri Cosita. ¿Qué eres tú? Así es. Bebes un café y el jugo de naranja, que ya sabes por qué. O sea que esta es la versión personalizada de tribu del Dr. Simi. Así es. De las farmacias. Me dieron uno en Tamaulipas genérico y ahora tengo el mío personalizado con rizos incluidos. Bueno, muchachos, pues muchas gracias a todos, Gracias de verdad. Me lo llevo a Alaska, me lo llevo a Alaska. Me lo voy a tener que guardar aquí. Cuidado que te saca la leche, bro. Que nada te asuste, que nada te espante. Aprieta el culo y sigue adelante. Espero que así sea. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego, Wendy. Chao, gracias de verdad. Cuídense, cuídense. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias, compadre. Sabía que se iba a dar la manera para poder hacer las cosas no como yo quisiera, sino como tenían que ser. Estoy feliz porque han sido unos días descubriendo la Sierra de Chihuahua sencillamente maravillosos, y os recomiendo particularmente conocerlo con Willy, Jesús Cordero y Agustín, porque conocen la región, porque conocen a la gente y porque saben cómo se tienen que hacer las cosas. Ahora me voy con estos dos chicos de Sinaloa hacia su estado, a Sinaloa mismo. Hay que atravesar una región que
Bueno, pues continúa en la dinámica de esto que hemos estado haciendo y evidentemente pues todo el mundo me ha recomendado que me vaya con ellos y no lo haga solo. Vamos a hacer una parte de pavimento y otra de terracería. ¡Hasta luego! Por cuestiones de tiempo, Sinaloa no lo voy a poder recorrer todo lo que quisiera, pero allí cogeré el barco hacia la Baja California, un lugar obligatorio para todos los amantes de la aventura. En la vida de todo hay de lo malo, hay de lo bueno, y yo me quiero ir de México con lo segundo. Vamos pues.